Dios me los bendiga. Vamos a iniciar nuestro curso el día de hoy. Creo que ya les entregaron sus copias, ¿no? Ah, bueno, en lo que se las van a entregar, les voy mencionando que hoy nos toca el diseño del servicio. Está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 23 al 26. Y déjeme darle lectura. Dice la Escritura: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es el pasaje de San Juan 12, 23 al 26, que se refiere varias veces en estos 3 versos, varias veces se refiere a la importancia del servicio. ¿Cómo es que hay un plan de Dios para el ser humano y es que le sirva? El plan y diseño de Dios para el ser humano es servicio. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios creó, lo creó para servicio. Diga conmigo: Dios no crea chatarra. Otra vez, Dios no crea chatarra. Nosotros podemos hacer de nuestra vida una chatarra, pero Dios no crea chatarras. ¿Por qué le digo que hay vidas chatarras? Porque en algún momento permitimos que nuestra vida se hiciera así. En algún momento dejamos de tener el cuidado espiritual, dejamos de servir al Señor, dejamos de cumplir el propósito de Dios, dejamos de desarrollar nuestras habilidades, talentos, nuestro potencial, y terminamos de una manera que no tenía nada que ver con el diseño de Dios para nuestra vida. Entonces, partiendo de este principio, de esta idea de lo que dice San Juan 12:23, que el que le sirva sería honrado por el Padre, y esa honra de servicio es parte de la creación misma. Desde el momento que Dios creó todas las cosas las creó con propósito. Y decía una poetisa llamada Gabriela Mistral, decía: todo lo que fue creado para servir, para dar. Toda la creación da y toda la creación sirve. Y esa era la idea fundamental por el cual Dios crea al ser humano. Primero como una familia integrada a Él, y después como parte de una comunidad de servicio mutua. Decir que el ser humano estuviera sirviéndose unos a otros, eso dice Gálatas también: servíos unos a otros en amor, pero también sirviendo a Dios. Así fue como Dios estableció la creación, para que sirviera en todo lo que existe en la creación. Está el gen del servicio o el gen de dar. Entonces, tú ves en la Escritura que Dios siempre está esperando que el ser humano tenga una respuesta hacia Él de forma natural, de nada por obligación y por imposición, sino de forma espontánea y natural, de servicio a Dios. Tú ves en la Escritura cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Veamos en nuestra lección. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Dice: el plan de Dios ha sido que su pueblo le sirva. Vea las siguientes citas, y nos aparecen 5 pasajes donde aparece repetidamente. Éxodo 7:16: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 8:1: para que me sirva.
20 para que me sirva, 9:1 para que me sirva y 9:13 para que me sirva. El propósito de liberar a su pueblo fue para que les sirviera, no para que fueran libres, sino para que les sirviera. Es decir, que la razón por la cual Dios libera al pueblo de Israel es para que el pueblo de Israel aprenda la importancia de la relación con Dios basada en un servicio espontáneo, natural y no por obligación o por sentimientos de culpa que en algún momento la ley producía en las personas. La ley producía como una reacción a Dios con cierto dejo de culpa en el servicio y no como algo espontáneo y natural, que era el diseño original desde Génesis. Desde Génesis era que el hombre tuviera una relación con Dios de servicio y no que lo hiciera por la culpa. Y como que la culpa entonces nos lleva a servir a Dios para ver si así mi relación con Dios mejora, que es parecido a lo que hacen muchas personas que van puerta por puerta, que les llaman los testigos de Jehová, que mucho de ese trabajo es como resultado de qué puedo ganarle, qué puedo obtener de beneficio en mi relación con Dios. Nosotros servimos a Dios no por culpas que vamos cargando en la vida, no porque vamos a ganar la salvación ya la tenemos. Lo hacemos por gratitud, lo hacemos por amor, por lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Amén. Entonces Dios fue bien claro con el pueblo de Israel y les dijo que tenían que servirle. Ahora, el lugar en el que iban a servir no era el lugar más apropiado para servir, porque nosotros normalmente pensamos en servir a Dios si me siento bien, si estoy bien, si tengo todo lo que necesito. Pero ellos iban a servir a Dios, ¿dónde? En el desierto. Dos cosas cambió Dios cuando sacó a Israel de Egipto. Una, les cambió la dieta. Acuérdese que ellos comían en Egipto, comían, ¿mande? Comían de todo realmente. Aunque eran esclavos, tenían acceso a todo prácticamente. Se acordaban de la carne, se acordaban de los ajos, las cebollas y todo el sazón que les daba Egipto. Y en el desierto no iba a haber nada de eso. Les cambia la dieta y entonces la dieta ahora es maná. Dios envía maná del cielo y los alimenta con una dieta diferente a la que tenían en Egipto. La segunda cosa que les cambia es la actividad, porque la actividad que tenían en Egipto era construir pues todas los edificios y las pirámides de Egipto. Es bien sabido que fue en el periodo en el que Israel era cautivo en Egipto y que ahí ellos ayudaron a hacer todas esas construcciones muy grandes. Y en el desierto la actividad sería otra. No sería hacer ladrillos, no sería hacer construcciones o edificios, sería servirle a Dios. Amén. Ahora, cuando usted es rescatado por Dios, Dios también le cambia la actividad y le cambia la dieta. ¿Cuántos ya cambiaron la dieta ahora que están en Cristo? Ahora tenemos que comer palabra, ¿no? En Egipto, ¿qué iba uno a comer palabra? Ni siquiera sabía uno los 10 mandamientos que aprendió cuando hizo su primera comunión. ¿A cuántos les tocó hacer la primera comunión? Y llegas a Dios y ya ni te acuerdas de eso, ¿verdad? Y ahora hay que comer la palabra de Dios, ahora hay que alimentarse. La dieta te cambió, tu mente comienza a alimentarse de otras cosas, pero también tu actividad cambia. Y tu actividad ahora, déjeme le explico, esto es bien interesante. Los coreanos, yo les preguntaba un poco a los coreanos cómo era la iglesia allá. Y me explicaban, dice, en Corea, cuando llega una persona nueva a la iglesia y se convierte a Cristo, le damos la bienvenida y le decimos a la iglesia y a la persona convertida: ahora Dios tiene 2 ojos más, una boca más y 2 manos más para salvar al mundo. Así reciben al nuevo. ¿A quién recibimos así en la iglesia o en nuestras iglesias? ¿A quiénes?
a nadie. Casi los queremos traer aquí, ¿verdad? En un lecho de rosas. Pero ellos reciben al nuevo así. Ahora Dios tiene dos ojos, tiene una boca y tiene dos manos para salvar a la gente. ¿Por qué? Porque desde que llega la persona tiene que entender que ahora su actividad comienza a cambiar y él va a servir a Dios. Y vamos a ir profundizando en el servicio a Dios, no solo en la idea tradicional de que servir a Dios tiene que ver con estar dentro de la iglesia en alguna labor o función de servicio. No, servir a Dios es cuando tu mamá te manda las tortillas y tú dices, voy a ir como si fuera por las tortillas para Dios. Cuando te pone a lavar los trastes, dices, voy a lavar los trastes como si el Señor usara esta taza o este plato. Eso es servir a Dios también, porque servicio a Dios no es meramente una actividad eclesiástica. Servir a Dios es un estilo de vida. En el desierto, el pueblo de Israel tenía que aprender eso. Eso era lo que Dios quería plasmar en ellos, que el servicio es un estilo de vida. No es, en el desierto no iban a la iglesia el domingo o a la sinagoga o al tabernáculo o se reunían el domingo. No, en el desierto ellos tenían que desarrollar un servicio a Dios como parte de un estilo de vida y no como algo ocasional o circunstancial, que es en lo que la mayoría de nosotros caemos, en que yo sirvo a Dios el domingo a las 10 de la mañana. No, yo sirvo a Dios cuando estoy planchando, yo sirvo a Dios cuando estoy en el trabajo, no solo el domingo. Sirvo a Dios de lunes a viernes en mi trabajo y sirvo a Dios el sábado en casa y el domingo también. Amén. Ese es el servicio, es un estilo de vida. Entonces, lo que la Escritura nos empieza a mostrar es que será el diseño de Dios, de Génesis, Apocalipsis. Un pueblo, una nación, una iglesia que le sirva siempre. Que entienda que el servicio es parte fundamental de la vida misma y especialmente de la relación con Dios. Dicen que la persona que se encargaba de hacer los discursos de Ronald Reagan, siempre le hacían preguntas a ella de cómo era el presidente. Ella sabía siempre lo que él iba a decir, cómo lo iba a decir, en qué lugar. Y ella siempre, dicen los historiadores, siempre contestaba con una respuesta un tanto extraña. Ella decía, todo depende del baño. Todo depende del baño. Y los periodistas les caía de extraño que ella dijera todo depende del baño. Y entonces les contaba la anécdota de Ronald Reagan. Ronald Reagan ha sido y va a ser recordado también como uno de los grandes presidentes de Estados Unidos. A él se le atribuye realmente el derrocar al comunismo. Y sucedió que días después de su atentado, usted sabe que intentaron matarlo, días después de su atentado, él estaba en el baño y estaba aseándose, y al estarse aseando la cara, salpicó el piso de agua y tomó toallas de papel y empezó a limpiar el piso. Y cuando uno de sus asesores lo empezó a buscar, sabían que todavía no estaba al 100%, acababa de salir del atentado, y entró al baño y lo encontró limpiando el piso. Le dijo, pero señor presidente, ¿cómo está usted limpiando el piso? ¿Por qué no deja que lo hagan los de intendencia o algunas de las enfermeras que hay aquí? Y él le contestó y le dijo, yo tiré el agua, yo la limpio. Y decía la encargada de hacer sus conferencias que él daba o sus entrevistas, decía, no ha habido un presidente en la era moderna que nos haya dado un ejemplo de servicio más grande que Ronald Reagan. Lo que le decía a la prensa es, tienen un presidente que sirve a su nación,
Tiene un presidente que es un servidor de su nación, que no vino a servirse él a esta nación, o que no se sirve de esta nación, sino que él le sirve a la nación, que era la idea totalmente diferente a cómo se pensaba de los presidentes. Y tenemos que entender esto, que en la iglesia hay muchas personas que se sirven de la iglesia, pero no sirven a la iglesia. Servirse de la iglesia es muy diferente a servir a la iglesia. Servirte de Dios es muy diferente a servir a Dios. Amén. Cuando hemos hecho algunos eventos en el Estadio Azteca, siempre los administradores del Estadio Azteca nos ponen de ejemplo a los testigos de Jehová, a los cristianos. Los cristianos hacemos nuestros conciertos, nuestro evento y dejamos el estadio todo sucio. Los testigos de Jehová hacen su evento en el Estadio Azteca y no dejan un solo papel en el estadio. Y ellos siempre los ponen de ejemplo y se lo restregan a uno en la cara, ¿no? Y uno como pastor se incomoda y dice, ¿por qué? Pero así es, porque es gente muy alejada de la realidad, pero tiene esa cultura, tiene la cultura del servicio. La cultura del servicio que se establece en muchas otras áreas de la sociedad es importante, pero para nosotros ni siquiera debiera ser hacer una cultura dentro de la iglesia. Para nosotros debiera ser parte esencial de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el modelo de servicio no lo da Ronald Reagan o no lo da algún líder religioso. El modelo de servicio nos lo da el Señor Jesucristo. Amén. Él vino a servir y no a ser servido. Dice la Escritura, principio número 1, sirve a quien menos merece que lo sirvas. El Señor Jesús, dice la Escritura, que tomó el hebrillo y tomó la toalla y le lavó los pies a sus discípulos. Y entre ellos estaba Judas, el que lo iba a traicionar, Pedro, el que lo iba a negar, y el resto de los discípulos que iban a hacer algo muy parecido a lo de Judas y Pedro: esconderse, aislarse, apartarse y dejar solo al Señor en un momento difícil de su vida. Pero cuando tú aprendes a servir a quienes no lo merecen, esa es la base de comenzar a aprender el servicio a Dios y el por qué estoy aquí. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Cuál es la razón del por qué Dios me permitió vivir en este periodo, en esta etapa de la historia del mundo? ¿Por qué no vine al mundo en otro momento diferente a este? Fuiste creado por Dios para que en este tiempo le sirvas con los recursos que Él te ha dado. Amén. Y no para que consumas los recursos. Mucha gente en la vida solo es consumidora. Y consume todo lo que produce el mundo, todo lo que produce la vida misma lo consume, pero ella no es generadora de recursos. Y si hay algo que genera recursos en el mundo, en la sociedad, es que aprenda a servir a quienes no lo merecen. Y podemos comenzar en la casa. Podemos comenzar en casa sirviendo a gente que no lo merece. Amén. Eso es lo que nos hace verdaderamente grandes. Eso es lo que te hace grande. Cuando le sirves a gente que tú crees y piensas que eres el menos indicado para servirles, que al contrario ellos deben servirte a ti. Pero cuando tú lo haces, estás estableciendo los principios más importantes sobre el diseño de Dios para la vida del ser humano en este planeta. Tú sabes que los ecologistas señalan a los cristianos como los culpables de toda la descomposición ecológica que hay en el mundo. Ellos señalan a los cristianos. Ellos dicen: los cristianos tienen 2000 años en la tierra y nunca han mejorado
el mundo, nunca. Amén. Y entonces ellos dicen, nosotros vamos a mejorar el mundo. Y nos venden una pseudo mentira que sabemos que, pseudo verdad, que termina de una forma espantosa, porque nos hacen creer que el mundo se puede salvar cuando no se puede salvar. Pero eso no quiere decir que no debemos ser responsables con el mundo. El mundo no se puede salvar y no se puede transformar. Pero como iglesia, si tenemos la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas, tenemos que servir al mundo. Tenemos que mostrarle al mundo la buena mayordomía como siervos de Dios que somos. Entonces, vemos en la Escritura que Dios esperaba que el pueblo de Israel le sirviera. Y ves en la Escritura otros pasajes que hacen alusión a esta verdad. Vamos a ver entonces el diseño del servicio para hacerlo como debe de ser y esperando las recompensas que trae un buen servicio según el diseño de Dios. Entonces surge la pregunta, ¿qué es servir? Y existen varias palabras que traducen servir. Veamos, inciso A, Génesis 14:4, aparece la palabra servicio ahí, que es la palabra abad. Esta palabra precisamente la Iglesia Católica la usa para dirigirse a el abad de la basílica. Es una palabra hebrea, si la ha escuchado, cuando dicen el abad de la basílica es un servidor de Dios. Esa es la palabra. Significa trabajar, esclavizarse, hacerse a sí mismo. En Segunda de Crónicas 29:11 aparece la palabra sharat, que es asistir como criado, adorador, para contribuir a o ministrar, atender. En Mateo 4:10 aparece la palabra latreu, que es el homenaje religioso, culto, atender a, usado de sacerdotes, oficiar, descargar la sagrada oficina. Mateo 4:11, la palabra diaconeo, que hoy usamos en las iglesias algunos a los diáconos. Esta es la expresión. Espere en un diácono cristiano, un doméstico, para asistir a algo. Eso puede servir los intereses a otros. Lamentablemente, iglesia, la única forma de servir a Dios es servir a las personas, que muchas veces pues nos lastiman, muchas veces nos dañan, pero la única forma de servir a Dios es servir a la gente. Aunque hagas cosas materiales, son para la gente. Aunque limpiemos sillas o baños, son para la gente. Todo lo que hagamos finalmente es para las personas. Y tengo que entender eso porque hay muchas personas que piensan que el servicio a algo material o a algo físico no tiene que ver con un servicio a Dios o al pueblo de Dios. Cualquier tipo de servicio que realicemos a un material tiene que ver con un servicio a Dios. Ahora, la Escritura nos da diferentes ejemplos y modelos de personas que han servido a Dios y que han sido reconocidos por su servicio. Dice la Escritura en el Evangelio, veamos a Juan. Vamos a ver a Juan en el Evangelio precisamente de Juan, aunque no escrito por él mismo, sino por el evangelista. Vamos a ver a Juan el Bautista en Juan capítulo 5, verso 35. Quiero que vea esto. Dice la Escritura que él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo, habla el Señor Jesús, verso 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Por qué Juan era una antorcha que ardía y que alumbraba?
¿Por qué Juan era una luz que podía guiar y direccionar en su momento a la gente de su tiempo? ¿Por qué? Porque Juan, diga conmigo, Juan era un siervo. Mateo capítulo 3, verso 4, mire lo que hace alusión la escritura en relación a Juan. Mateo 3, 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Es curioso, iglesia, y es sorprendente, pero Jesús se refirió a Juan como el más grande que haya existido en el mundo. Dijo Jesús: de los nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan el Bautista. ¿Cómo puede una persona alcanzar tal grandeza? ¿Cómo puede una persona alcanzar en el estándar de Dios, que es la grandeza máxima que pudiera existir en el mundo, como lo pudo alcanzar Juan? ¿Cómo pudo ser eso Juan tan grande? Y luego dice la escritura, ser una luz, una antorcha. Había una razón: Juan era un servidor. El servicio de Juan lo hacía grande. Y por eso es que Juan vestía de camello. Juan vestía de camello porque era la característica de un servidor. Los camellos en el Medio Oriente eran sinónimo de servicio. Juan vestía de esa manera para mostrarle a la gente que él era un servidor de Dios. Juan no vestía, ya dijimos, como un sacerdote. El sacerdote o el profeta, ellos tenían un reconocimiento en la sociedad. El sacerdote vestía de lino, ya lo dijimos, y el profeta, él pertenecía a las escuelas de profetas y también tenía ese nivel de reconocimiento. Juan no. Juan, para mostrarle al mundo el diseño de Dios, tenía que ser distinto a lo que en su momento el sistema religioso establecía como el estándar. Iglesia, escuche esto que le voy a decir. Hay un sistema que opera en el mundo, ya sea religioso, político, económico, social. Hay un sistema que domina a todos y que nos cuesta mucho no ser parte de ese sistema. ¿Por qué? Porque serías un loco, un inadaptado social, porque serías un desequilibrado mental, porque estarías totalmente retrógrada si no eres parte del sistema. El sistema lo que hace es que te da identidad. Entonces, para que tú pertenezcas al sistema, tienes que hacer lo que el sistema dice. Entonces el sistema te acepta, y si no, te rechaza. Juan no era parte del sistema. Vivía en el desierto, comía con una dieta que nadie tenía, y no intente tenerla usted porque no lo va a poder tener. La dieta de Juan, dice la escritura, que era miel silvestre y langostas. En nuestro español muy mexicano, chapulines. Eso comía, chapulines y miel. Y vivía en el desierto y vestía totalmente atípico. Jamás la gente esperaba escuchar algo bueno, algo atractivo de una persona con ese perfil, jamás. Hoy sería una especie de indigente, pero Juan era todo un espectáculo. Dice la escritura que todo Judea y todo Jerusalén salían a escucharlo. ¿Sabes lo que es eso? Juan no se presentaba en auditorios reconocidos. Juan se presentaba en los lugares menos inapropiados, pero dice la escritura que las multitudes salían a escucharlo, porque Juan tenía una característica: él era un servidor de Dios. El mensaje que él enviaba con su vestimenta es que él no era un servidor de la religión, del sistema religioso, del sistema político, del sistema financiero. Él era un servidor de Dios. Así que solamente con ver a Juan,
Era impresionante, Juan. Eso te hace ser una luz. Eres una luz, eres una antorcha que alumbra cuando en el trabajo haces lo que el sistema no te permite que hagas. Amén. Un día llegue una hora, media hora antes a su trabajo y vaya con los que hacen el aseo en las oficinas, en la empresa, y dígales: hoy llegué temprano para ayudarte. Haces pedazos el sistema, le fundes los fusibles a la gente y la gente comienza a ver luz, comienza a ver una antorcha que alumbra de una manera distinta al promedio de la gente. Nadie lo hace y a nadie le interesa. Le dije en alguna ocasión que en Estados Unidos estos principios son tan importantes porque Estados Unidos creció y fue la nación que alcanzó ser la número uno en el mundo por estos principios. Y quieren regresar a ellos. Algunas empresas ahora, empresas de un nivel sobresaliente internacional, les dan un día a sus empleados al mes. Un día para que no vayan a trabajar, vayan a hacer servicio comunitario. Y el empleado ese día no llega al trabajo. Él dice: es mi día del mes que me toca ir a podar árboles, a cortar pasto, a pintar ceras, a barrer calles. Bueno, la empresa lo hace para regresar en parte a los principios que los hicieron grandes como nación. Pero se dieron cuenta de otra cosa. Esos empleados que una vez al mes se salen a dar servicio comunitario son más productivos que el promedio. ¿Cómo el servicio te hace ser más productivo? ¿Cómo el servicio a personas que, otra vez, que no se lo merecen? A personas que tú crees que no merecen tu servicio, hace que tú seas más productivo. Yo no sé si en algún momento esas culturas vengan a México. Algunas cosas las hemos adaptado, pero México lo piratea, pero lo piratea mal, ¿verdad? Si finalmente se va a piratear todo lo que hace la gente de primer mundo, pues por lo menos que lo piratee bien. Pero esperemos que en alguna etapa de nuestra nación muchas de esas culturas lleguen, las culturas positivas y buenas, y nos hagan una mejor nación. Pero mientras eso no llegue, seguiremos viendo calles sucias, seguiremos viendo parques abandonados, seguiremos viendo señalamientos grafiteados, seguiremos viendo toda la descomposición social que tenemos, la seguiremos viendo, porque no es una cultura del gobierno, debe ser una cultura de la sociedad. Pero comencemos con la iglesia. Amén. Entonces Juan, dice la escritura, que vestía, Mateo 3:4, que vestía piel de camello. Ahora, ¿por qué piel de camello? Hay varios significados también porque tenía que ser piel de camello. Porque los camellos, diga conmigo, los camellos no hablan de la vida de nadie. El camello es un servidor que te lleva a algún lugar, que lleva tu carga, que te ayuda y no habla de nadie. Esa es una característica de por qué Juan usaba piel de camello. Juan se había internado en el desierto, no veía a nadie, no veía noticias, no sabía nada de nadie, así que Juan salía. ¿Quién le podía reprochar a Juan algún mal comentario, alguna mala palabra? Nadie, porque Juan no hablaba de nadie. Esa era la característica del siervo. El siervo, dice Isaías, mi siervo es sordo, es ciego y es mudo. Esa es una característica del siervo. El siervo veía, sí, pero es como si no viera. Oía, como si no escuchara.
y como si no hablara. Amén. Juan era así y por eso era la piel de camello, pero también tenía otros significados. Génesis 24:11. Los camellos, una de sus características físicas es que se arrodillan los camellos. 24:11, los camellos se arrodillan. Génesis 24:32, los camellos llevan la carga del Padre. ¿Cuál es la carga del Padre? La iglesia. Génesis 24 habla sobre un siervo llamado Eliezer, que dice la escritura que Abraham manda a Eliezer a buscarle esposa a su hijo Isaac. Esa es una figura, una sombra de la Trinidad, porque Abraham es el padre, Isaac es el hijo y Eliezer es el Espíritu Santo que va a buscar la esposa para el hijo, que es la iglesia. Entonces Abraham manda a llamar a su siervo Eliezer y le manda a una tarea que es impresionante, una tarea impresionante porque es algo muy íntimo de Abraham. Le va a confiar algo muy importante porque es el futuro de su nación, de su pueblo, de Abraham, y le confía que le busque esposa. Y dice la escritura que Eliezer pone vestidos y pone joyas en los camellos y alimento para salir en busca de la esposa. Y la encuentra, dice la escritura. Encuentra a la esposa de Isaac y se la lleva al hijo. Por eso es que el camello carga la esposa del hijo y que es la iglesia. Amén. Si hay algo que hace el servicio a Dios, es que está cargando a la esposa que es la iglesia. Y que en la medida que los siervos sean más fuertes y que puedan crecer más en el Señor, en esa medida podemos sostener más el futuro de la iglesia en nuestro México. Otra de las cosas que, ¿por qué Juan era un siervo? ¿Por qué tenía esa vida de siervo y por qué alumbraba con su servicio a tanta gente que dice la escritura que salían de Judea, de Jerusalén, a ver y a escuchar a Juan? Porque Juan tenía una dependencia de Dios. Los siervos tienen una dependencia de Dios permanente. Dice la escritura que usaba un cinto de cuero. El cinto de cuero habla de dependencia, de sostén, y el sostén del siervo es Dios. Iglesia, es Dios el que le va a recompensar a usted. Por más que a veces los pastores nos esforzamos por honrar a los siervos, a veces los reconocemos públicamente, a veces les hacemos algún convivio, a veces buscamos formas de corresponder a su servicio dentro de la iglesia, pero sé que no será suficiente. No lo será. Siempre los servidores rebasarán lo que podamos corresponderles a su trabajo, pero Dios te honrará. Y lo vamos a ver en la lección como el servicio a Dios trae una cadena de bendiciones impresionante a nuestra vida. Usted no se puede imaginar las cosas que Dios tiene para cada persona que ha entendido el diseño del servicio y que lo hace como parte de su vida. Dice la escritura que un día el rey Ezequías enfermó de muerte. Tan así que el profeta fue y le dijo: ordena tu casa porque vas a morir. Dice la escritura que Ezequías comenzó a llorar y le dijo a Dios: acuérdate cómo te he servido, acuérdate cómo me he conducido en tu casa. Y ahí Dios
le dijo al profeta, dice que iba en el patio el profeta, le dijo: regrésate y dile que le voy a añadir 15 años más de vida. Amén. ¿Cuántos en algún momento les gustaría eso? Decirle: Dios, acuérdate cómo te he servido. ¿Quiénes podemos decirle a Dios: Dios, acuérdate cómo te he servido, cómo me he conducido en tu casa? Pero lo que yo quiero que usted vea es que Dios, el servicio, siempre lo va a recompensar. Y sé que a veces esperamos que nuestras autoridades en algún momento reconozcan. Yo conozco mucha gente así, que se va de las iglesias porque dice: es que ahí ni me reconocen, ni me valoran, y yo hago esto y hago lo otro, y nunca me toman en cuenta y nunca me ven. Yo tengo una hermanita en la iglesia, es una congregación que tenemos, vamos a hacer 4 años. Y es una hermanita que desde que yo estoy con ese grupito, bueno, hoy ya no es un grupito, pero empezó un grupito de unas 5 o 6 personas. Ella llega antes que todos y se pone a limpiar la iglesia. A veces estaba limpia, a veces no. Se pone a limpiar. Y de repente, si yo quiero hacer algo, arreglar un cable o algo, le digo: hermana Tere, ¿traerá por ahí algunas pinzas, un desarmador? Trae todo en su bolsa, todo. Una vez hasta un martillo sacó. Y le dije: ese no creo que lo traiga para servir en la iglesia, se lo va a traer como un arma blanca, para defenderse de algo, porque ¿cómo va a traer un martillo en la bolsa? Pero es una hermana que nos sirve, llega antes que yo a la iglesia, antes. Y ya llego yo y ya está todo en su lugar. Y la abrazo a la hermana y le digo: si yo tuviera 10 como usted aquí, hacía pedazos el ajusco, le digo. Pero nomás la tengo a usted, y usted no se puede hacer en 10 personas. Pero un corazón de siervo impresionante. Y no hay algo que necesitemos, que solicitemos y que ella no esté al pendiente. Y yo le he dicho: ¿por qué lo haces? Y es una mujer que ya tiene sus nietos, a veces se los lleva a los nietos con ella, y están ahí, los pone en una orillita mientras ella está aseando la iglesia. Y le digo: ¿por qué lo haces? Y me dice: porque quiero que mis hijos y mis nietos un día se acuerden de mí, que antes que ellos estaba Dios. Y le digo: ¿y qué tal si se enojan y se ponen celosos con Dios? Y me dice: no, pastor, porque yo a ellos ya les serví, ya les di lo mejor de mí a ellos, pero mi Dios merece todo mi servicio. Gente que se da a Dios y que no tienes la manera de recompensarles, aunque hagas cosas y les des, Dios les va a pagar y los va a bendecir así. Ella iba sola a la iglesia, ahora sus 2 hijos y sus 2 nueras van a la iglesia, son líderes, sirven a Dios, y ella es feliz sirviendo a Dios, y ahora sus hijos también lo hacen. Juan era un dependiente de Dios, su servicio a Dios dependía totalmente de él, su economía dependía de Dios, no dependía del sistema, no dependía de nadie más que del Señor. Una cosa más, dice la escritura, que comía langostas. La langosta, usted sabe que las plagas de langosta, cuando llegan a algún plantío, algún sembradío, las plagas de langostas llegan en cuadrillas de 12. ¿Sí sabía eso? Las langostas no llegan así en montón, no, llegan ordenadas en cuadrillas de 12. Y el número 12 en la Biblia es un número de orden, porque son 12 meses, porque tenemos 12 horas de día, 12 horas de noche, porque hay 12 apóstoles, 12 tribus, Entonces el 12 es número de orden. El siervo, el servidor, el servicio a Dios es ordenado también. Amén. No se trata de servir a Dios nada más como uno se imagina, creo, piensa. Hay un orden de servir a Dios, y el orden lo vemos en la escritura. Siempre hay una cadena de mando en la manera en la que nosotros servimos a Dios. Siempre lo vamos a aprender,
Pero es importante que aprendas que aún Juan, aunque tenía una vida austera, aunque tenía una vida totalmente alejada del sistema, también era ordenado. ¿Por qué? ¿Dónde ves el orden de Juan? El orden de Juan lo ves cuando él sabe que él era más popular que Jesús. Juan el Bautista era más reconocido que Jesús. Herodes lo reconocía, sabía quién era Juan el Bautista, decía, hasta le tenía cierto respeto y temor a Juan. La gente ve, como dice la Escritura, todo Judea y todo Jerusalén salían a seguir a Juan. Pero Juan era ordenado. Él sabía que él no era la cabeza de la iglesia. Él sabía que no era el director de la obra de Dios. Y él se hizo a un lado. Dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Amén. Él pudo haber dicho, no, pues no, ya la hice, no, ya estoy aquí, ya logré llegar hasta acá y ya estoy en una buena posición. Como que dejar esto y renunciar a esto no es tan fácil. Pero cuando eres un siervo ordenado, dejas que Cristo crezca y tú mengues. Amén. Por eso es tan fácil, por eso Dios quiere que entiendas esto, porque es tan fácil vivir así y dejar que Cristo crezca y que tú vayas menguando. Y que en la medida que vas sirviendo vas menguando y vas menguando. Pero en el estándar de Dios, dice la Escritura, de los nacidos de mujer no había uno más grande que Juan. Dijo el Señor, pero yo les digo que en el reino de Dios el más pequeñito es más grande que Juan. Dile al que está a tu lado, tú eres más grande que Juan. Siempre y cuando me sirvas, siempre y cuando sirvas al Señor. Ahora no se refiere a las virtudes de Juan. Eres más grande que Juan en términos de oportunidades y de bendiciones. En términos de oportunidades es más grande que Juan. No lo intenten las virtudes, porque usted nunca podrá llevar una dieta de chapulines y de miel. Yo digo, los chapulines en Oaxaca se los comen, ¿no? Yo digo, los chapulines a mí que no me los pongan ni a la francesa, ni que nada me los pongan, porque yo paso con los chapulines. Pues a ustedes, yo paso. Nada de cosas extrañas yo como, ¿verdad? Hay gente que me dice, oiga, ¿ya comió el armadillo? Y les digo, no, ¿cómo a qué sabe? Pues entonces, como pollo, les digo. Si a eso sabe, como el pollo, ¿para qué me meto en problemas? Pero Juan comía eso. La pregunta no es si le gustaban o no a Juan. La pregunta es, ¿se llenaría? A los que les gustan los chapulines, ¿tú te llenarías con puros chapulines? Y Juan se llenaba. Y Juan se llenaba con puros chapulines y con miel. Entonces, como siervo, Juan comía chapulines o langostas porque era un siervo ordenado. Y en su momento lo pudo mostrar. Una persona que es un siervo ordenado sabe menguar para que Cristo crezca. A veces como siervos tenemos que quedarnos callados para que Cristo crezca. Y tú sabes muchas cosas. Y tú puedes hacer que se aclaren muchas cosas que en muchas personas les está creando problema. Pero te quedas callado para que Cristo crezca, aunque tú mengues. Y como siervo, cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú conoces muchas cosas que pueden ayudar a personas que han tenido ciertas creencias, te cuesta menguar. Porque si es que no es así, es que yo no sé por qué están creyendo de esta manera si no es así, pero Cristo está creciendo en ellos. Amén. Juan lo pudo hacer, lo podemos hacer nosotros también.
Y también dice la escritura que comía miel silvestre. Los siervos son siervos que entienden la palabra de Dios. Son siervos que aceptan la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, refiriéndose a la ley de Dios, a los preceptos de Dios, dice que son como la miel que destila del panal. Y Jeremías se refiere a la palabra de Dios como miel. Dice que la comió y le era dulce a su paladar, aunque cuando bajó a su vientre le amargó. Pero dice, la comí y era como miel. Era algo muy, muy deleitoso, dice Jeremías. Los siervos comen palabra de Dios. ¿Por qué? Porque finalmente es donde establecen todo su servicio. La cuarta cosa o quinta cosa, Marcos 2:18. Juan tenía una vida de ayuno. Una vida de ayuno. Estaba acostumbrado a ayunar y a disciplinar su cuerpo, a someter su cuerpo, a tener dominio propio. Si hay algo que te da dominio propio es el ayuno. Hay gente que no tiene dominio propio, pero para nada, y sus problemas en la vida es eso. Es que no le niegan a su cuerpo cosas que le crean problemas. Comienza a negarle cosas a tu cuerpo. Tu cuerpo ahorita te está diciendo, terminando la reunión pasamos por unos tacos y cenamos rico. Comienza hoy, ahora no te doy tacos. Me voy a ir a la cama con el rechinido de tripas solamente porque quiero comenzar a tener dominio propio. Quiero comenzar a darme cuenta por qué Juan era una luz y una antorcha que alumbraba. ¿Sabes por qué? Porque Juan no se excedía en nada. En nada se excedía. ¿Sabes lo que es una vida así? Los que hemos tenido, y todos los que hemos experimentado desobedecer en algo, ya sea tus papás, ya sea un maestro, ya sea nuestros pastores o líderes, pero que has tenido la experiencia de desobedecer en algo, conoces el remordimiento de por qué lo hice. Juan nunca conoció eso. Juan nunca conoció el remordimiento de por qué lo hice, por qué desobedecí, por qué me excedí, por qué comí de más, por qué cené de más. En ningún área y en ningún aspecto Juan se excedió. Tenía un dominio propio que se lo daba el ayuno. El ayuno te da control en muchas cosas que nos generan problemas en la vida. Entonces comienza a negarle a tu cuerpo lo que te pide y te vas a dar cuenta que es una lucha muy fuerte. ¿Por qué? Porque nadie quiere negarle al cuerpo lo que pide. Y venimos del mundo donde la gente te dice, no, no le niegues al cuerpo lo que pida. O al cuerpo lo que pida. Y llegas a Dios y dijimos, cambió la dieta y cambió la actividad. ¿Por qué? Porque comienzo a negarle a mi cuerpo cosas que me pide, que me exige. Mayormente cuando tuvimos alguna adicción, algún vicio, el cuerpo te va exigiendo siempre más y más. Y cuando empiezas a negárselo, empiezas a ser un siervo de Dios. Juan era un siervo de Dios que tenía una vida de ayuno. Una más, Marcos 6:20, era un hombre justo y santo. Esa expresión de justo y de santo la hizo Herodes. Herodes honró a Juan diciéndole que era un hombre justo. Juan no iba por la vida diciendo, yo soy justo y soy santo. No, la gente lo reconocía y lo honraba y regresaban de alguna manera. Toda la vida que él había dedicado a Dios era regresada con comentarios buenos hacia Juan que honraban a Dios. Iglesia, ¿sabe usted por qué el mar muerto se conoce así como mar muerto? El mar muerto, ¿mande? El mar muerto es un lugar donde no hay vida de nada. Por una sola razón no hay vida en el mar muerto. Es el único mar que no tiene salida.
que no da nada. Y cuando en el mar no hay salida, cuando es el agua estancada, se muere y mata todo lo que llega ahí. Amén. Así que servir a Dios siempre te va a devolver vida. Servir a Dios siempre te va a devolver salud, siempre te va a devolver bienestar, te va a devolver muchas cosas que a veces pareciera de entrada que las pierdes, que se van de ti. En alguna ocasión le dije que ninguna semilla que usted siembra en la obra de Dios se va de su mano, ninguna. Puede sembrar tiempo, puede sembrar talento. Los americanos son de los que tienen la idea de lo mejor que sabes hacer, también dáselo a Dios. Lo mejor que eres en el mundo o en la vida o en tu trabajo, también dáselo a Dios. En lo mejor que tú eres, no lo que te sobra o lo que no haces bien, lo que mejor haces, también dáselo a Dios. Nosotros somos diferentes, nuestra cultura es distinta, pero la anglosajona es así. Y es muy común que usted vea gente en muchas áreas, en lo artístico, en lo empresarial, en lo político, que de la misma manera que lo hacen allá, lo hacen en la iglesia, siempre y cuando sean cristianos. Es muy común. Así que Juan tenía esa característica, que la vida le había devuelto el que él era un hombre justo y santo, y lo reconocía el mundo como tal. Una cosa más era Juan. Lucas 11:1, era un hombre de oración. Lucas 11:1, era un hombre de oración. Los siervos son hombres y mujeres de oración, que es parte de su vida, porque si hay algo que te protege en tu servicio a Dios, es tu tiempo de oración. Muchas veces servimos a Dios en medio de situaciones muy difíciles. Parece que en el caso de los pastores, a veces parece que todo está bien en nuestra vida, que no nos hace falta nada, que no tenemos problemas, que nos va bien siempre. No crea eso. Muchas veces lo tenemos que hacer enfermos, muchas veces lo tenemos que hacer con problemas de familia o en alguna otra labor o actividad que a veces desempeñamos, y lo tenemos que hacer. Y lo que nos mantiene sirviendo a Dios es la vida de oración. Amén. Iglesia, Dios siempre tiene formas de protegerte en el servicio que le ofreces a Dios. Dios siempre cuidará de ti cuando tú estás decidido a servirle en el área que sea y de la forma que sea. Dios cuidará de ti. Hay un pescado en el Mar Rojo, que se conoce como el lenguado Moisés. El lenguado Moisés es el único pez que los tiburones no se comen. Y es el pez al parecer más insignificante, más débil, más frágil, el más lento. Pareciera que sería la carnada o la comida para que los tiburones no anduvieran batallando. Sería el lenguado Moisés. Pero los científicos descubrieron algo. ¿Por qué es que ese pez en el Mar Rojo prolifera tanto cuando hay mucho tiburón también? ¿Por qué? Descubrieron que el lenguado Moisés tiene un químico que cuando el tiburón se acerca, suelta el químico y le paraliza la mandíbula al tiburón. Y entonces los tiburones por eso no se lo pueden comer. Dios puso ese químico en ese pez indefenso para que no se lo comieran los tiburones. Un pez lento, un pez que no es tan ágil o tan capaz como el resto. Si Dios puso eso en un pez, Dios ha puesto en ti una protección y un cuidado especial cuando tú decides servirle. Amén. Así que no importa qué tiburón y qué clase de persona quiera hacerte daño. El experimento, cuando descubrieron eso, no lo podían creer los científicos, porque
porque él perseguía a todos, pero cuando veía el lenguado Moisés le sacaba la vuelta. Pero le pusieron una cámara una vez a un tiburón adentro del hocico y pusieron a un lenguado Moisés que antes de que soltara su químico lo pusieron para que el tiburón lo comiera, y lo come el tiburón y la cámara ve al lenguado Moisés adentro del tiburón, que suelta el químico adentro del tiburón y ya no se lo puede pasar el tiburón. Ya no lo puede pasar. Es Dios tan fiel a sus siervos. Cuando Dios promete algo a sus siervos, Él lo cumple. Y nada ni nadie va a poderte hacer daño mientras tú te mantengas con la seguridad de que has sido llamado para servir al Señor. Juan era una luz, una antorcha que alumbraba con el Evangelio, con la luz de Cristo, a muchas generaciones que en algún momento tuvieron que aprender de el estilo de vida que él llevaba de servicio a Dios hasta hoy. Hoy sigue siendo de ejemplo para nosotros. Regresemos a nuestra lección. Nos quedamos aquí entonces. ¿Qué es servir? Inciso A, según las definiciones que vimos en griego y en hebreo. Inciso A, esclavizarse. Un siervo es un esclavo, pero esclavo por amor, no por obligación ni por imposición. Un esclavo por amor. Bob Dylan, ¿alguien sabe quién es Bob Dylan? Que por cierto le dieron el premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Bob Dylan canta una canción que se llama Tienes que servir a alguien. A alguien tienes que servir. Y la idea de Bob Dylan en la canción es que si a alguien tienes que servir, es decir, tú no puedes ir por la vida creyendo ingenuamente que tú no le sirves a nadie, ni a Dios, porque mucha gente ingenuamente, por no decir una más grande, va por la vida pensando que yo no, eso de servir a Dios, no, eso que de todas maneras le está sirviendo a otro, y no es Dios, pero le está sirviendo. Y le llaman de mil formas, pero le está sirviendo, porque lo que dice Bob Dylan en su canción es que tú no puedes ir por la vida ingenuamente pensando que yo no quiero servirle a Dios ni a nadie. Como quiera, a alguien le tienes que servir, porque así funciona la vida. Si a alguien le tienes que servir, ¿por qué no decidir servirle a Dios? Amén. Así que el servicio pareciera esto, ¿verdad? Como esclavizarse. Y sí es esclavizarse, pero en el contexto que acabo de mencionar, esclavo por amor, por gratitud a Dios, y no por imposición y por obligación o por culpas o miedos, no, porque amamos a Dios. Inciso B, asistir como criado o adorador. Asistir como criado o adorador. Inciso C, atender en el servicio sacerdotal. Inciso D, servir a los intereses de otro. Servir a los intereses de otro. Amén. Dice la Escritura que en Marcos capítulo 14, verso 3, un día Jesús defendió a una mujer que hizo algo no acostumbrado. Hizo algo no acostumbrado. Dice la Escritura que tomó un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio, para adorar sirviendo a Dios. Estaba el Señor Jesús ahí, quebró el vaso de alabastro y ungió al Señor.
Y el Señor Jesús, diga conmigo, la defendió. Dice la escritura que la empezaron a molestar, ¿no? ¿Qué clase de ritual es este? ¿Qué desperdicio? ¿Qué clase de gente es esta que hay tantos? Los discípulos decían, ¿verdad? Hay tantos pobres, se pudo haber vendido y repartido a los pobres. Judas también, ¿verdad? Hace mención a Judas específicamente, que Judas se molestó y dijo, qué desperdicio. ¿Sabes por qué? Porque para el mundo todo lo que hagas para Dios será un desperdicio. Todo. No importa, no importa si le das un vaso de agua, no importa si barres la iglesia o los baños, no importa si le das media hora el domingo a Dios para venir a la iglesia. Para el mundo, todo lo que le des a Dios será un desperdicio. ¿A cuántos les llegaron a decir así? Yo como llegué al Señor joven, ¿cómo desperdicias tu juventud ahí? Cuando tú debes andar acá y allá y que en esto y en lo, ¿qué haces ahí metido en la iglesia nomás desperdiciando tu juventud? Y si eso es desperdicio, si yo tuviera 1000 vidas, las 1000 vidas las desperdiciaba para Dios. Dice la escritura que el Señor Jesús defendió a esa mujer y les dijo por qué. ¿Por qué Jesús defendió el servicio de esta mujer que para muchos era un desperdicio? ¿Por qué? La palabra que usó el Señor Jesús es porque ella se anticipó a ungir mi cuerpo. Se anticipó en aquel día. Muchos sí, vamos a ir y vamos a ungir el cuerpo del Señor y vamos a adorarle y vamos a postrarnos ante Él. Pero el Señor dijo, esta mujer se anticipó a ungir mi cuerpo. Yo le pregunto a usted, ¿has pensado en anticiparte? Sí, mucha gente dice, no, cuando ya esté jubilado, pensionado, entonces le sirvo a Dios. Cuando las cosas estén mejor, cuando ya termine la carrera o cuando tenga un mejor trabajo, etcétera, etcétera. Yo le pregunto a usted, ¿estarías dispuesto a anticiparte a servir a Dios? Esta mujer, el Señor la defendió porque ella se anticipó. Mire, la palabra anticipar en griego es la palabra prolambán. Anticipar, que quiere decir avanzar un paso antes que los demás, hacer algo por sorpresa. Es decir, esta mujer con su servicio sorprendió a Jesús, sorprendió a Dios. ¿Te atreverías a sorprender a Dios? Bueno, comience sorprendiendo a su esposo, a su esposa hoy. ¿Puede sorprender a su esposo, a su esposa? Primero tiene que partir del hecho de, como me trate, la trato. ¿Conoce mucha gente que su relación es así? Toda la vida fue así. Como me trate, lo trato. Como me trate, la trato. Toda la vida así fue. En el tono que me hable, le hablo. La forma en la que se comporta, me comporto. Y tú dices, ¿cómo puede haber una relación que toda la vida sea así? Tiene que haber alguien que algún día sorprenda. Que algún día sorprenda y que diga, no, como me trate, no lo trato. Le voy a servir. Dijimos, principio número 1, a quien no lo merece. A quien no lo merece. Voy a rebasar ese nivel de como me trate, lo trato, porque ya viví mucho tiempo así y no produce nada. Lo que produce algo diferente es cuando me anticipo, cuando sorprendo. Eso sorprendió a Jesús. El que ella se haya anticipado, él sabía todas las cosas. Él sabía que algún día iba a ser ungido por la iglesia, por su pueblo. Pero no esperaba que alguien se adelantara. Él sabía que algún día, cuando muriera, también su cuerpo iba a ser ungido, porque ahí hace referencia a su muerte, que iba a ser ungido, embalsamado. Él sabía, pero dijo, esta mujer se anticipó, se adelantó. Me sorprendió.
¿Qué le parece si el día de mañana sus hijos dicen: me sorprendiste, mamá? ¿Me sorprendiste, papá? ¿Te adelantaste? ¿Todavía no es mi cumpleaños? ¿No es el aniversario de bodas todavía? ¿Me sorprendes? No, no veo que se convenza. Nada más sorprende al Señor y ya, hombre, si no quiere sorprender a los demás. Es la palabra prolambán. En griego es prolambán. ¿Sí? Prolambán. Avanzar un paso antes que los demás, hacer algo por sorpresa. Amén. Sigamos con nuestra hoja. Ahora veamos qué es un servidor. ¿En qué servir? Número 1, en segunda de Crónicas 35:16, debemos servir en el altar del Señor. ¿En qué servir en el altar del Señor? Ahora, el altar, ya hemos mencionado aquí, no tiene que ver del todo con el altar de la iglesia. El altar del Señor lo podemos tener en casa cuando levantamos un espacio, un lugar, un tiempo para orar, para buscar a Dios. Ahora que está muy de moda el cuarto de guerra, pues haga su cuarto de guerra o su esquina de guerra o su sillón de guerra, lo que sea, pero es un espacio o un tiempo en el que tú ahí buscas a Dios. Servir a Dios en el altar, establecer un lugar en casa para buscar a Dios, siempre va a ser importante. ¿Por qué? Porque es tu espacio donde tú creas una atmósfera, un ambiente en el que tú te conectas con Dios y tú buscas a Dios ahí. Entonces esos espacios son ambientes de bendición a Dios que debemos buscarlos para servir al Señor ahí. Número 2, Primera de Crónicas 26:12, servir en la casa del Señor. Aquí sí es específico, servir en la casa del Señor, y ya dijimos que no hay ninguna forma exclusiva de hacerlo, que hay una diversidad. Le mencioné el caso de los coreanos, que la gente que llega a la iglesia se convierten en los ojos de Dios, en la voz de Dios, en las manos de Dios, para que gente venga a la iglesia y conozcan al Señor también. Entonces, no espere a que haya alguna reunión de evangelismo para salir, no espere a que sea convocado algo, alguna actividad material en la iglesia. Sorprenda al Señor, sírvale en su casa, porque es un lugar también consagrado y dedicado para Dios. Número 3, Mateo 20:28, servir en rescatar a muchos. En casa usted repase los textos que menciono aquí para no perder tiempo leyéndolos. Número 4, Hechos 6:2, debemos servir en las mesas. Es cuando se establecen los diáconos en la iglesia primitiva. Tenían como propósito ese, servir en las mesas. Número 5, Romanos 15:27, servir a los santos con los bienes materiales. Nehemías, iglesia, Nehemías, que es conocido como un restaurador, como un reparador. Nehemías escuchó que los muros de la ciudad de Jerusalén estaban derribados. Nehemías, acuérdese, ni era sacerdote ni era profeta. El oficio de Nehemías es que él era un copero del rey. Nehemías trabajaba para un rey que le servía al rey todos los días. Pero cuando Nehemías escucha lo que está sucediendo en su pueblo, a su gente, entonces dice la escritura que Nehemías comenzó a dolerse,
comenzó a sensibilizarse por lo que estaba pasando a su pueblo, a los santos. Y a veces pensamos que quien debiera tener la sensibilidad siempre debiera ser el sacerdote o el profeta. A veces no es así. A veces los que tenemos la sensibilidad somos nosotros. Amén. Muchas cosas que yo he hecho en la obra de Dios no han sido ideas mías. Muchas de ellas han sido ideas de personas de la iglesia que me han dicho: oiga, pastor, ¿qué le parece si hacemos esto o aquello? Y son ideas de gente que siente la necesidad de hacer algo en otros lugares. A veces no es uno, pero tienes que servir a Dios para tener esa sensibilidad. Nehemías se sensibilizó por lo que estaba pasando a su pueblo. Y dice la escritura que fue tal la reacción de Nehemías que Dios usó a ese rey impío para enviar a Nehemías a reedificar los muros de Jerusalén. Ir a ayudar a sus hermanos, a su pueblo. Muchas veces Dios va a sensibilizarte a que hagas cosas por la iglesia, por los hermanos. ¿Sabes por qué muchas veces no lo sentimos? Porque, y siempre hay necesidad en la iglesia, pero no lo sentimos porque no servimos al Señor, porque no tenemos la disposición de servirlo. Entonces no hay esa respuesta a las cosas que suceden dentro de la iglesia. Y de la iglesia, en la iglesia pasan cosas. Yo sé que hay un grupo de intercesión aquí. Por lo menos intégrate a él. Intercede por la iglesia, intercede por las actividades, por los pastores, por los líderes, por lo que Dios quiere hacer dentro de la iglesia. Amén. Número 6, Lucas 2:37. Debemos servir noche y día con ayuno y oraciones. Número 7, Filipenses 2:22. Debemos servir en la propagación del evangelio. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Así de pie quiero decirle esto. Dice el libro de los Hechos que el apóstol Pablo quería ir a Bitinia y el Espíritu Santo no lo dejó ir a Bitinia. Y ese día que el Espíritu Santo no lo dejó ir a Bitinia, él tuvo una visión del varón macedonio que estaba en Macedonia y que le decía a Pablo: pasa y ayúdanos. Pasa y ayúdanos. Y dice la escritura que cuando Pablo se levantó y al darse cuenta que el Espíritu Santo no les permitió estar en Bitinia, dice la escritura que él se levantó y fue a Macedonia. Porque había un varón ahí que le había dicho: pasa y ayúdanos. Yo le pregunto a usted, cuando alguien te dice: ven y ayúdame, pasa y ayúdame. Cuando los pastores nos convocan y nos piden ayuda, imagínate que el apóstol Pablo hubiera dicho: luego paso. Imagínate. Era la salvación en Macedonia de muchas personas. Después lea usted el capítulo 16 de Hechos en casa. Era la salvación de muchas personas. Y por la visión de un hombre que le decía: pasa y ayúdanos. Dice la escritura que Pablo se levantó al otro día y fue directamente a Macedonia. Y Dios quería ahí que Pablo le sirviera y que ayudara a esa gente, donde Dios iba a hacer cosas gloriosas a través de él. Cuando Dios te habla a través de alguien que te dice: ayúdame, pasa a ayudarme, pasa a hacer una oración por mí,
pasa a verme. No digas, luego paso. Pasa. Puede ser una visión de Dios, puede ser un llamado de Dios a que le sirvas a esa persona, le sirvas a Dios a través de esa persona. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de aprender tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque en algunas ocasiones, en algunas áreas hemos sido negligentes. Algunas cosas, Señor, no hemos sido dispuestos a tu servicio. Perdónanos por quien nos han dicho ayúdame y he dicho luego paso. Y no ha sido, Señor, uno atento a tu llamado. Perdónanos, Dios, porque hoy sabemos que tu servicio es una de las razones más importantes por las cuales nos has sacado de Egipto, por las cuales nos has dado libertad, por la cual nos has salvado, por la cual, Señor, has ministrado y bendecido permanentemente nuestra vida para servirte. Perdónanos, Señor. Y hoy te pedimos que nos ayudes a ser siervos fieles, siervos útiles, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Nos vemos de hoy en 8.